Muy bien, así que vamos a analizar este caso. Vamos a darle una mirada primero a las imágenes, luego vamos a analizar un poco acerca de la terminología de la enfermedad discal y voy a hablarles algo más de los hallazgos que tiene este paciente. Entonces, muy bien, vamos a hablar primero de la anatomía del disco intervertebral. No olviden que el disco intervertebral tiene un anillo que es fibroso y en el centro tiene un núcleo que es pulposo. El núcleo pulposo va a tener un alto contenido de agua y proteoglicanos y al tener tanta agua se va a ver hiperintenso en T2. Recuerden que el agua brilla en las secuencias potenciadas en T2. Sin embargo, quiero que aquí noten que en L3, L4 y en L4, L5, la intensidad de señal de esos discos va a estar disminuida en comparación con los otros. Se van a ver hipointensos en T2. Eso quiere decir que se están deshidratando. A medida que el disco intervertebral empieza a degenerarse, el núcleo pulposo empieza a deshidratarse. Al ocurrir esto, empieza también a disminuir la altura del disco intervertebral. Y esa es la razón por la cual los ancianos van a tener o van a empezar a achicarse, porque los discos progresivamente van a empezar a disminuir de altura a medida que se degeneran. Eso pasa en este paciente. Y es que la patología degenerativa discal ocurre con increíble frecuencia, especialmente en pacientes ancianos. Otra cosa acá como un tip, porque esa es una pregunta que seguro les van a hacer en algún momento de la vida. ¿Cuál es el origen embrionario del núcleo pulposo? Y la respuesta es la notocorda. Entonces, siempre que les pregunten dónde se origina el núcleo pulposo, es en la notocorda. Ahora bien, a medida que empieza a degenerarse, a deshidratarse y a disminuir de altura, empieza también a abombarse. A mí me gusta pensar en eso como en las hamburguesas de las caricaturas, donde la carne de la hamburguesa sobresale del pan. Más o menos eso pasa cuando hay un abombamiento del anillo fibroso. Y es que empieza a salir de los contornos del platillo vertebral y es lo que está ocurriendo aquí en L3, L4. Ahora, para que nosotros podamos referirnos a un abombamiento del anillo fibroso, debe este contorno salir más de 25% o más de 90 grados de la circunferencia total del disco intervertebral. ¿Sí? Cuando eso ocurre, hablamos de un abombamiento. Ahora, cuando es menor del 25%, ya estamos frente a una hernia. Y la nomenclatura que debemos usar, porque no debemos ser tan vagos como simplemente mencionar hernia, sino debemos encasillarla en algo más puntual, y es lo que recomienda las guías internacionales de columna, es en protrusión y extrusión. La protrusión es una hernia, ya dije, debe ser menos del 25% de la circunferencia del disco, pero cuya base va a ser más amplia que el contenido de la hernia. Eso es muy importante, porque la contraparte es la extrusión. En la extrusión, el cuello de la hernia va a ser más delgado que el componente herniado, que el saco de la hernia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las hernias ocurren predominantemente hacia atrás. La razón es porque el anillo fibroso va a ser más delgado en el aspecto posterior que en los aspectos laterales y anterior. Por eso las hernias con mayor frecuencia se dirigen hacia atrás. Entonces, ya dijimos, más de 25% o más de 90 grados de la circunferencia, hablamos de abombamiento. Y ese abombamiento puede ser simétrico o puede ser asimétrico. Si es menos del 25%, ya hablamos de una hernia. Protrusión con base más ancha que el contenido, extrusión con cuello más angosto que el contenido. Otra cosa interesante, la extrusión se puede migrar hacia arriba o se puede migrar hacia abajo, es decir, puede tener una migración cefálica o una migración caudal. Miremos aquí en L3, L4 cómo el anillo se encuentra totalmente abombado de manera difusa. Miren cómo sobresale de los contornos de los platillos, pero en el nivel de abajo podemos ver que hay una hernia cuyo cuello es más pequeño que el contenido de la hernia, es decir, es una extrusión. Y además, miren ustedes que se encuentra dirigida o migrada en sentido cefálico. Es más frecuente que ocurra hacia abajo, pero puede ocurrir hacia arriba o puede ocurrir hacia abajo. Si vemos que la hernia se migra, ya sabemos que es una extrusión. Puede también separarse. Ese contenido que está herniado y migrado se puede separar y cuando eso ocurre se llama secuestro. Se encuentra secuestrado ese fragmento de hernia. Y como ven en este caso, por supuesto, va a causar algo de canal estrecho.
Otro hallazgo que tiene, que alguien lo anotó en los comentarios, es que tiene en L4, L5 edema de los platillos vertebrales. Ya son ustedes unos expertos, ya me imagino que vieron el video, ya saben que eso se trata de cambios Modic 1. También cuando hablamos de la nomenclatura, debe quedarnos muy clara la localización de la hernia. Debemos también mencionar dónde se encuentra localizada con respecto a la columna. Y de eso hablamos como una hernia central, subarticular, foraminal o extraforaminal. Claramente, aquellas centrales van a causar con mayor frecuencia canal estrecho central. Aquellas subarticulares van a tender más a reducir la permeabilidad o la amplitud del receso lateral, y aquellas foraminales van con mayor frecuencia a comprometer las raíces en el foramen, las raíces en su emergencia del canal raquídeo. Y las que están por fuera usualmente no tienen mucha relevancia, porque la raíz una vez sale va a tener bastante espacio, entonces no va a ser tan fácil que la comprima. Otra cosa acá, podemos también observar fisuras anulares. Cuando vemos fisuras anulares, que son estas pequeñas áreas hiperintensas en T2, debemos mencionarlas, ya que estas pueden ser una causa de dolor discogénico. Así que ya sabemos cómo se habla, cuando se habla de protrusión, cuando se habla de extrusión, cuando se habla de abombamiento del anillo fibroso y cómo lo ubicamos en central, subarticular, foraminal y extraforaminal. Así que espero que les haya quedado muy clara esta nomenclatura. Vamos a hablar de una última cosa. No sé si se fijaron, había algo anormal en L3. Si miramos hacia los lados, miren ustedes que hay una fractura antigua, porque está esclerótica, de la pars interarticularis. Es decir, este paciente tiene una espondilolisis de L3. Y debo ser honesto, veo muchas espondilolisis de L5. He visto algunas espondilolisis de L4, pero esta es la primera vez que veo una espondilolisis bilateral crónica de L3. ¿Por qué sé que es crónica? Porque se ven los contornos escleróticos, porque no hay edema óseo en el STIR y porque además también este paciente tiene un TAC y se los voy a mostrar. Miren en el TAC como vemos que en L3 la pars interarticularis se encuentra fracturada. Y quiero que miren algo muy interesante. El hallazgo en las imágenes axiales no es fácil, pero miren ustedes que pareciera que entre la faceta de L2, L3 y la faceta de L3, L4 hubiera como una tercera articulación facetaria que pareciera estar como degenerada. Eso realmente no es una articulación, es una espondilolisis. Así que con eso concluimos el video de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Por favor, háganme cualquier comentario, denle like a este video, guárdenlo, compártanlo, sigamos compartiendo este perfil y sigamos creciendo como una comunidad académica y sigamos aprendiendo neuroradiología. Un abrazo a todos y que tengan un día muy feliz.